de aquí hasta el mundo. Entonces, como le decía a mi querida Angie, lo que faltó por decir, bueno, tengo 4 libros publicados, y los 4 em, han sido publicados vía concurso. El primero, Bajo la piel de la aguja; el segundo, Inerte sobre la gota, bajo la sombrilla de el concurso de poesía del 2017 de la Feria del Libro; La muerte en 4, correspondiente al Premio Único de Poesía Pedro Mir de Funglode en el 2018, y ya en el 2019, que me fue publicado mi libro Febrero ya no existe en Madrid. Cerrado eso, los anuncios, agradezco de verdad enormemente la presencia de todos ustedes. Este ya es mi tercer taller durante el mes de mayo, y se está desarrollando uno que es escribir un poemario desde cero, donde estaríamos trabajando un libro de poesía más adelante, desde cero hasta corrección, hasta finalizar el libro. O sea, yo estaría acompañándolo a ustedes. Manuel García, un abrazo desde aquí. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo Perdón está? que llegué tarde. No, Muy bien, no gracias. importa, mejor tarde que nunca. Bien, entonces les decía, el taller de hoy nos vamos a enfocar más que nada en lo que he denominado desapego del yo, corrección de textos narrativos. Voy a compartir pantalla para que demos inicio a lo que tiene que ver con el taller. ¿Por qué desapego del yo? Muchísimas veces queremos y tenemos esa necesidad de contar una historia. Tenemos algo que compartir con los demás, y a veces escribimos algo que nos parece bonito. Tenemos un amigo o una amiga que nos dice, pero qué bonito, que a mí siempre me ha parecido un poquito cacofónico, o digamos más bien fuera de lugar, este tipo de apreciaciones. ¿Por qué? Porque un cuento no es bonito. Puede traer consigo detrás una historia conmovedora, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser bonita la historia. Entonces, ¿por qué les estoy hablando así? Precisamente porque vamos a trabajar desde el desapego, desde el poder de forma coherente, no solamente escribir una historia, sino cuando esta historia nos está pidiendo ciertos cambios, ciertos giros, hacerlo sin, ay Dios, pero que se ve tan bonito así, sino que antes de que su historia, si usted decide publicarla, pase a manos de un editor o de un corrector, ¿de acuerdo? Vaya lo más prolijo posible. Pero para ello yo necesito que ustedes aprendan, sobre todo, a autoleerse, no como escritores, sino como lectores. Es lo primero que tienen que aprender. Ustedes tienen, una vez que usted escribió un texto, no importa el género, usted tiene que salir de su zona de confort, de su zona, de su etiqueta de escritor, y pasar a la etiqueta de lector. Hágase de cuenta de que usted no escribió eso, que lo escribió su peor enemigo, para que lo pueda criticar con más gusto. Entonces, a partir de ahí vamos a iniciar esto. Dice el cuento: escribir un cuento no es difícil siempre que se tenga una historia que contar, algo que decir, ¿de acuerdo? Y sobre todo, sí, y es muy cierto que necesitamos de conocimientos de los recursos narrativos, porque realmente, si lo que realmente queremos es escribir un buen cuento, tenemos que tomar en cuenta un sinnúmero de elementos. Y fíjense que estoy partiendo desde la escritura, porque para tú corregir primero tienes que escribir. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La selección.
Cómo incluso en el momento en que yo estoy corrigiendo, tengo que tomar en cuenta para quién fue que yo escribí mi cuento. Si estoy escribiendo tal texto para un experto o para expertos, que eso es un error garrafal, yo soy de la persona que piensa que uno no debe de estar escribiendo para expertos, sino para el público en general. Entonces, ¿está usted utilizando el lenguaje apropiado para el público con el cual usted se quiere comunicar, para sus lectores? Su audiencia se va a sentir comprometida o de alguna manera van ellos a poder de alguna manera comprender, llegar, entender la historia, o será que usted como escritor tiene que de alguna u otra manera adaptar el lenguaje a la audiencia? Y ese es el principal elemento que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de corregir sus textos. Muchas veces estamos escribiendo de la forma más formal posible, de la forma más correcta posible. Sin embargo, estamos armando una historia. Les voy a dar un ejemplo, que la historia se desarrolla tal vez en donde, en Barahona. Y un saludo para quien escribió Plátano is Love, pero en Barahona. O bien podemos irnos para el Cibao. Y estamos trabajando un personaje que está en el Cibao, pero ¿qué características tienen los cibaeños? Vamos a suponer que ese personaje en específico es de escasos recursos y que no ha tenido acceso a una muy buena educación. Si la conversación, si el texto como tal, ¿verdad? Si el diálogo en sí se lleva a cabo, yo no puedo contemplar que este texto sea lo más correcto posible. Porque ¿qué tiene de particular un cibaeño? Habla con la I. Habla con la I y estamos llevando la cosa a la oralidad. Entonces, si usted como escritor está escribiendo una historia que tiene que ver, por ejemplo, con los cibaeños y son de un tipo de recursos en específico, si usted escribe, por ejemplo, compay, y usted sabe muy bien que no es compay, que no es una palabra correcta, bajo este contexto, la palabra compay entra, se puede utilizar, se debe utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener coherencia con todos los elementos que abrazan la relación de personaje, la historia de ese personaje y todo su contorno. Y es sumamente importante. Si estamos hablando de un personaje que lamentablemente su nivel intelectual es bajo y que por lo general viene del vulgo y es una persona malapalabrosa, no se sienta mal en incluir las malapalabras en su texto, tal cual como se dicen. No, no es una falta de ortografía, no es algo que se salga del lugar. Malo está que, por ejemplo, yo quiera retratar un personaje mío o darle una forma a mi personaje súper correcto. Les voy a dar un ejemplo, que no hace tanto yo estuve conversando con alguien. Estaban tratando de abordar la historia de una muchacha, una mujer que se dedicaba a la prostitución. ¿Qué pasa? Esta persona quería poner que este personaje sabía de ópera, tenía un amplio conocimiento cultural, pero
el contorno, su entorno, donde supuestamente estaba viviendo este personaje, eran los guaricanos. Y señores, vamos a ser honestos. Las probabilidades de que una persona que se dedique a esa profesión en los guaricanos es imposible, tomando en cuenta el espacio sociocultural, económico y demás, que tenga todas estas habilidades. Por lo tanto, dentro de la historia como tal, aunque no es una palabra, debe de corregirse. ¿Por qué? Porque sencillamente no tiene coherencia. No tiene coherencia, pero absolutamente nada. Entonces, datos que son relevantes para la historia. ¿De acuerdo? Por lo Sí. tanto, Perdón, yendo con el tema, en dígame mi más. campo, ajá, digo, siguiendo el tema, en mi campo había una familia que era bien religiosa y leía mucho la Biblia y hablaban muy correctamente el español. Exacto. Y ellos estaban en el ambiente de la iglesia y todo era la Biblia y todo era bien, escribían bien, leían bien, hablaban bien. Entonces nosotros, los de menos recursos, de menos educación, bueno, de menos religión, ¿verdad? Ajá. Entonces los criticábamos a ellos porque ellos en el campo hablaban ese español demasiado claro para nosotros. Exacto. Entonces, 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 usted como escritor tiene que decidir cuál va a ser su público, la población o esa persona. ¿Me está entendiendo? ajá, Entonces, ajá. si yo a esa persona me pongo a estar escribiéndole correctamente o abordándole una historia de una forma sumamente correcta, ellos no se van a sentir identificados con ninguno de los personajes. Y en este caso, eso forma parte de la corrección. ¿Comprenden? Sí, sí. Si en algún momento tienen algo que realmente no entienden, me pueden parar sin ningún tipo de problema. Entonces les decía que es primordial que ustedes elijan esos datos que son realmente importantes, sean coherentes la descripción psicológica de sus personajes con la historia que ustedes quieren contar y en la manera en que le van contando la atmósfera que rodea esos personajes, tanto principales como secundarios. Porque si no lo logran, fíjense lo que dice la parte de abajo, pueden provocar molestia y angustia. Entonces, antes de ustedes escribir ese cuento y ya luego pasar a la parte de corrección, deben de conocer su audiencia. Si su audiencia es infantil, si su audiencia es juvenil, si es juvenil, ya ustedes saben que tienen que introducir jergas propias que utilizan los jóvenes, porque si no lo hacen de esa manera, ustedes de alguna manera están cometiendo un error gramatical que no debería ser así, pero tomando en cuenta que ustedes se están dirigiendo a los jóvenes, pero entonces están escribiendo como si ustedes se estuvieran dirigiendo a un adulto, ¿están entendiendo? Están rompiendo un proceso comunicativo y probablemente el mensaje, la historia no va a llegar o no va a ser aceptada de una forma más efectiva por sus lectores. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, importantísimo conocer la audiencia. Vamos a pasar a esta parte. Unidad. Ramona, ¿le gustaría leer? Tiene que quitar el mute. Claro que sí, claro que sí. Unidad. Una vez que tenemos claro este punto, hay que centrarse en contar una única historia, un único tema, y hacerlo de manera concentrada, ya que disponemos de muy poco espacio para conseguir que cada descripción, cada escena aporte un nuevo dato que, a su vez, genere la intensidad narrativa que necesitamos. Le voy a explicar qué nos pasa muchas veces cuando estamos escribiendo. Señores, todas las ideas nos llegan de repente.
Y si estamos escribiendo un cuento para niños que tiene que ver con manzana, de repente se nos atraviesa una historia que tiene que ver con que estábamos jugando patines y que de repente que me acordé una vez que que fui al río con mi abuela y me puse a lavar la ropa ahí en el río. Entonces, muchas veces perdemos el norte y tantas ideas nos vienen juntas y cuando venimos a ver, perdemos las partes esenciales de un texto narrativo, que son inicio, nudo y desenlace. ¿De acuerdo? Por eso es que tenemos que estar sumamente concentrados para hacer una cosa a la vez. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos esta idea, esta historia que queremos contar, tenemos que concentrarnos en otros elementos que son demasiado importantes. Una, porque tenemos que describir el escenario sin ser demasiado obvios. Porque el decir y cómo decirlo no es lo mismo. Un escribidor o escribiente y un escritor no son iguales, no son sinónimos. ¿De acuerdo? El escribiente o el escribidor escribe, valga la redundancia, a partir de una información que ya estaba preestablecida, de una información que ya había conseguido. Y les voy a dar un ejemplo. En este caso, podríamos decir que un periodista es un escribidor o un escribiente. Un maestro es un escribidor o un escribiente. ¿Por qué? Porque casi toda la información que ellos sustraen para dárselo a sus estudiantes, ¿verdad? Lo sacan o lo sustraen de libros de textos, de información que les llega a ellos por otras vías. ¿Comprenden? No es lo mismo que el escritor que tiene, que aunque se pueda inspirar de otras historias, de situaciones de la vida, etcétera, ¿verdad? Él está creando algo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, concentrarnos es importante porque en este caso que estamos hablando específicamente de cuentos, ¿verdad? Tenemos poco espacio y mucho que decir. Ahora, lo bueno de esto es ver qué tanto podemos desarrollar para decir lo mejor posible en poco espacio y que en ese proceso nos concentremos en algo importante, que es qué elementos ustedes van a utilizar o van a quitar para generar la intensidad narrativa que necesitamos. Porque vuelvo y le repito, esto también forma parte de la corrección. ¿De acuerdo? Tensión interna. ¿Quién más va a leer? ¿Quién más puede leer? Yo puedo. Dale. La intensidad crea una cierta atmósfera y la tensión interna hace que el lector se pregunte qué sucederá a continuación. Cada línea tendrá que añadir información. Será necesario seleccionar los acontecimientos, disponerlos en el sentido que más convenga a la trama para acceder al resultado final. Pensar en el tiempo, cuándo se van a desarrollar los hechos, en presente o tal vez convenga que el narrador lo cuente desde el pasado. Conozca toda la historia y haya sido testigo de los acontecimientos. Y también tener en cuenta el espacio narrativo en el que se mueven los personajes y qué aparecerá más o menos descrito en función de la importancia de la vida que practican. ¿Eso se entiende? O sea, ¿les queda claro? Si tienen alguna duda, la intensidad es demasiado importante para mí en un texto narrativo. No importa el subgénero del que estemos hablando. No importa si estamos hablando de microrelatos, de cuentos, si estamos hablando de noveletas, si estamos hablando de novelas, o si por el contrario estamos trabajando guiones. Señores, un texto narrativo que lamentablemente no tenga intensidad va a aburrir a la audiencia, en este caso a nuestros lectores.
nuestros lectores. Que usted use esto de estrategia de, ya sea de ustedes desarrollar esos hechos en presente o en pasado, eso depende de usted. Si le conviene, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, que eso, cuando ustedes vayan a corregir, tienen que tomar en cuenta esto. Si ustedes, por ejemplo, escribieron su cuento en presente, relatándolo en presente, ¿de acuerdo? Vamos a suponer, su cuento, su historia es de suspenso. Ramona, Ángela, demás personas hermosas que están por ahí, Stephanie, Yulisa, yo le quiero hacer una pregunta. Si estuviésemos hablando de ok, si estuviésemos hablando de esas barbaries que sucedían en la época de Trujillo, donde masacraban a muchísima gente, ¿verdad? Y yo quisiera abordar una historia de suspenso donde se supone que nuestro personaje principal se ha asustado porque estaba en el campo, porque tal vez fue a hacer pipí detrás de un monte y sonaron como algunos ruidos como medio extraños. Yo les quiero preguntar, ¿qué convendría mejor? ¿Escribir en presente o escribir en pasado? Yo opino que en presente. ¿Por qué? Yo también. En presente porque... Y en pasado también funcionaría, no es que no funcionaría. Claro. Pero en presente, hablando acerca del pasado. O sea, que tendría que ser en presente como quiera. Ajá. Exacto. Entonces, sí en presente porque captaría más la atención, engancharía más, de tal forma que la persona quiere seguir leyendo para ver qué fue lo que pasó exactamente. Exacto. Muchísimas gracias. Por lo general, muchas veces tenemos la mala costumbre de estar escribiendo siempre todo en pasado. Ahora bien, mi sugerencia es que cuando ustedes estén trabajando y escribiendo en presente, es más interesante y lo pueden, pueden intentarlo, escribirlo en primera persona. Suena extraño, ¿verdad? Pero estamos hablando de si usted está trabajando en suspenso. ¿Sabe por qué? Porque si usted está trabajando en presente, desde el suspenso, usted va a involucrar al lector. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que están viendo una película y ustedes se sienten en algún momento que ustedes entran a la historia? ¿O se sienten el personaje? Claro que sí. De usted quitarse la batuta de ser el prota y que el protagonista sea el lector. Y eso usted lo logra haciendo esas pequeñas correcciones. ¿De acuerdo? Por favor, yo quiero aportar algo. Dígame. Hablando del tiempo, el cuento tiene una historia que puede ser lineal, pero puede ser también no lineal. Y Exacto. que esté en presente, puede estar en presente. Pero ya cuando vamos a narrar aquella parte de temor, de miedo que vivió, ya pasó. Entonces ya ahí, el hecho de narrar aquella historia por lo que pasó, ya ahí es una parte no lineal de lo que viene siendo la historia. O sea, puede estar en presente, pero nos vamos a ir al pasado de todas maneras. O sea, justo por eso, ¿verdad? Exacto. O sea, quería aportar eso. Muchísimas gracias, Ramona. Ahorita más adelante yo les voy a compartir un microrelato de una colega escritora que yo creo que es uno de los
microrelatos más interesantes que yo he leído por su brevedad, por lo exacto y qué tanto podemos sentir con el mínimo de palabras, sabiendo utilizar los tiempos, Exacto. sabiendo utilizar el empleo de la primera, la segunda y la tercera persona, ¿de acuerdo? Y otros elementos que son sumamente importantes. ¿Alguien más que quiera leer, por favor? Yo puedo leer. Gracias. Okay. Prefiguración. La prefiguración nos prepara, sin saberlo, para el final. Nos insinúa lo que va a suceder, pero escatimándonos el desenlace. Son pequeños hilos que el escritor va tirando. Aquí entra en juego la importancia de las repeticiones que dan continuidad a la trama, para conseguir que la historia se proyecte en la mente del lector de un modo ligado y continuo. Las repeticiones harán que la atención del lector se deslice de una frase a otra y de una acción a otra, sin un especial esfuerzo por su parte. Muchas gracias, Yulisa. Sin embargo, tengo que decirle a ustedes que tienen que tener cuidado con las repeticiones. ¿De acuerdo? Hay cosas que son necesarias repetirlas. Pero algo que yo les voy a sugerir que no abusen es del empleo de los nombres. Utilicen sinónimos, utilicen pronombres, utilicen artículos, utilicen todo para que no repitan. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de María, ya está bueno, ya sabemos que estamos hablando de María, utilicemos ella, la muchacha, o algún elemento que la pueda describir a la perfección. ¿De acuerdo? Si se fijan, estamos repitiendo, seguimos hablando de María, pero no le estamos llamando María, 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 porque de alguna manera esto podría cansar también al lector. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Quién lee, por favor? Yo puedo leer. Gracias. Verosimilitud. Es necesario detallar con precisión cada escena para crear dentro del cuento un marco espacio-temporal reconocible o al menos muy bien definido, con el fin de persuadir al lector de que la historia es posible y por lo tanto de que el conjunto de la trama adquiere verosimilitud. Sabemos que la mayoría de nuestros cuentos e historias, aunque de alguna manera nos escudamos o abrazamos cosas que ya hemos vivido, ¿verdad? Tienen ficción, porque si no, no son cuentos. ¿De acuerdo? Entonces, esta historia que estamos contando, aunque sea una ficción, aunque no sea real, te tiene que dar la sensación de que podría hacerlo. ¿De acuerdo? Natalie me pregunta que si ella debe describir cada escenario. Bien, se debe de describir sin serlo demasiado obvio. Tú oye, Natalie. ¿Por qué? Porque yo no te voy a decir, mira, Juliana entró a un cuarto cuadrado. No, tú vas a buscar con 4 paredes, porque sabemos, ¿verdad? Pero si tú dices, Juliana entró de repente y las 4 paredes que crecían sobre su cabeza iban arropando todo su cabello, el olor a pudedumbre, amor. ¿Me está entendiendo? Estás describiendo el espacio sin decirlo de una forma muy obvia, ¿de acuerdo? Y adentras al lector a que viva una experiencia desde la interioridad de la historia, ¿de acuerdo? Mientras tú describes los olores, eso es muy importante. Los olores,
texturas, entre otras cosas. Sentimiento, Esos son temperatura. elementos que a ustedes le permitirían, ¿de acuerdo? Tener esa conexión. Exacto, Natalie. Todos los demás pueden leer el chat de Natalie. Ella dice que ella ayuda al lector que puede imaginarlo, vivirlo o inventarlo incluso. ¿Sabes, Natalie? O inventarlo. Me encanta. Ustedes son los mejores estudiantes que yo he tenido. ¡Qué Así. emoción! No, Manuel es de lo mío. De lo mío. Manuel, Ajá. me ha dicho a mí cuándo nos vamos a reunir para yo darle la asesoría del último taller. Yo no sabía cómo Yo sé que presente. cuando pueda, porque yo estoy retirado ya. Ah, ok, está bien. Vamos a ver si lo hacemos mañana o pasado. Ok. Al 6. Esto se lo voy a decir yo a ustedes. Y esto tiene que ver mucho con lo que estaba, de alguna manera, estaba preguntando los demás, la hermosa pero señores, que esto se me perdió. Que Natalie preguntó, miren, mostrar en lugar de decir. No digan, ¿se acuerda que acabo de dar más o menos la explicación? No digan que ustedes entraron en un cuarto cuadrado. Eso lo va a decir todo el mundo, eso lo va a decir un escribidor o un escribiente, no un escritor. Un buen escritor puede ser casi de todo, pero desde la ficción, miren que dicen, que escriben, puede hacer todo menos los sentimientos de los personajes. Pero si ustedes hacen esto que yo les acabo de decir, en vez de ustedes decir, mira, la muchacha entró a una iglesia del siglo XVIII, no me diga eso, porque suena incluso hasta aburrido, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Como el escritor no puede decir cuáles son los sentimientos del personaje, los sentimientos no se explican. Pero si usted dice, Juliana caminó despacio, titiritando, con los poros despertándose a cada pisada, mirando hacia todas partes, viendo cómo las paredes crecían sobre su cabeza. ¿Ustedes están sintiendo el miedo? Como el temor de estar avanzando. Estoy diciendo, estoy comunicando, diciendo sin decir, mostrar, perdón, estoy mostrando sin decir. Estoy mostrando que mi personaje está sintiéndose incómodo, se siente asustado, hay suspenso en la trama, ¿verdad? Sin tener que explicar que fulano está nervioso. ¿Comprenden? Eso es algo que ustedes siempre tienen que checar en sus textos y corregirlo, porque si no, de verdad, no es un texto muy funcional que digamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a esto. Los pasos hacia un buen cuento son, ustedes saben, todos sabemos que tenemos la introducción, pero esto es algo muy importante. Aunque usted presente en la introducción a los personajes, el lugar donde transcurre la historia y el momento del tiempo y el clima, lo que usted lo va a diferenciar un escritor de un buen escritor son las pautas que yo les digo a ustedes que tienen que inyectar de forma objetiva, fuera de ese romanticismo, ay, qué historia tan bonita, olvídese de la historia bonita, es que funcione, ¿de acuerdo? Esa historia tiene que funcionar y para funcionar tiene que tener un problema. Obligatoriamente, porque si no, no es algo narrativo, sino que es una historia sumamente plana. Si alguien viene, digo, yo no soy muy de vecina, pero vamos a suponer, si ven una vecina, contame el chisme de lo que le pasó al otro vecino de la esquina, ¿verdad? No es lo mismo que ella me diga, bueno, a fulano le dieron un palo, le dieron un palo y estaba sangrando ahí muchísimo. Ella me vino a contar un chisme. Es una historia.
¿Qué va a pasar con un ser humano normal? Dependiendo de qué tan alto tenga el chismógrafo, pues va a preguntar por qué pasó con fulano después que le dieron el palo. Ajá. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿sería un buen elemento, una buena estrategia utilizar a un chismoso, entre comillas, como vamos a llamarle un subpersonaje? Sería genial. Seguro que sí. Iniciar una historia con que fulano vino a decirme tal cosa y yo qué cuánto. Y de ahí partir la historia y alargar el suspenso hasta llegar al nudo. ¿De acuerdo? Les voy a volver a repetir, mostrar sin decir. ¿De acuerdo? Que muchas veces cometemos el error y solamente solamente estamos diciendo o contando en vez de mostrar. Esas son correcciones puntuales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que yo pongo aquí, miren. Aunque en la introducción ustedes presentan el personaje, el lugar donde transcurrió la historia, el momento en el tiempo, el clima, etcétera, tienen que tomar en cuenta estos órdenes. Acción inicial, el punto de la historia, donde comienza la acción creciente. Cuando el chismoso empezó a hacer lo suyo. ¿Cuál es la acción creciente? A medida que se va narrando esos eventos que van conduciendo al clímax o al nudo de mi historia. No puedo acelerarme, pero tampoco bajar en la pausa, porque puedo aburrir en el proceso. ¿De acuerdo? Saturar de ciertos elementos también la historia. Vendría siendo como una falta de ortografía, solo que en otro orden. ¿De acuerdo? Eso vendría siendo un ruido. Déjame pasar al chat, que creo que hicieron a ver, dice ella, ese cuento vende. Yo necesito que ustedes me escriban un cuento, así tipo chismoso, y me lo manden. Yo voy a hablar con Angie, a ver si hacemos dentro de un tiempecito no muy largo, una antología con los trabajos que ustedes vayan haciendo con todos estos talleres. Entonces, mira, aquí dice una hermosa persona, Natalie Again. El corazón se me quiso salir por la boca, por ejemplo. Natalie, podría ser, pero hay un pequeño problema con esa frase. Hay algo en literatura en sentido general que se llama frase de banquillo. Manuel García, ¿se acuerda de eso? De Cáceres. Sí. Hable un poquito de eso para que ella entienda. Ella escribió por el chat un ejemplo de el corazón se me quiso salir de la boca. O sea, ella lo puso de ejemplo. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado ese tipo de frase? No, es una frase muy usada, que se usa mucho. Exacto. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente creativos para que, a menos que estemos utilizando esta frase como parte del diálogo del personaje, no lo use usted como narrador, porque es un lugar común, es una frase de banquillo. ¿Qué es una frase de banquillo? Una frase cómoda que lo usa todo el título mundati. Y vuelvo y le repito, usted quiere ser un buen escritor, no un escribiente o un escribidor. Si no entienden esta parte, me paran y ya saben, y yo explico todo lo que tiene que decir. Siempre la orden, Natalie. Seguimos. Sí es cierto que tenemos la idea de que nuestro nudo, nuestra problemática, o sea, el por qué yo estoy contando esta historia, tiene que estar supuestamente, entre comillas, en el medio. Yo no estoy totalmente de acuerdo con que tenga que estar en el medio. Vamos a suponer que la historia empieza con un... Ay, cuando está al inicio volando tan por los emocionante. aires. ¿Verdad? ¿Quién está hablando? Yo, Stephanie. Dale, Que Stephanie. mencioné que cuando
ese nudo está al inicio, es tan interesante, eso me atrapa de inmediato. Tú te Exacto, quieres quedar ahí. exacto, exacto. Entonces, si uno siempre se acostumbra a estar escribiendo nuestras historias con el mismo seguimiento de inicio, nudo, desenlace. Di que la emoción tiene, toda la emoción tiene que estar en tal sitio. Señor, usted se va a convertir en un escritor plano. No va a ser interesante. Usted no va a tener audiencia. ¿De acuerdo? No va a tener, no importa en el idioma que usted esté escribiendo. Esto funciona de forma universal. Y se lo voy a poner súper fácil, súper fácil. Señores, miren. Yo fui maestra durante 10 años y pico. ¿Por qué ustedes creen que los estudiantes se aburren tanto en clase? Y no, el maestro no tiene que estar haciendo moriqueta para que ellos estén emocionados. Es que dan la clase de una forma lineal. ¿Comprenden? No invitan a que realmente estos estudiantes formen parte, sean la clase. ¿Están entendiendo? Entonces, si yo te estoy diciendo a ti que, ¿qué ejemplo voy a poner? Ok, que el mar es una masa de agua salada. ¿A ustedes les interesa eso? Ah, pero digan por si acaso que usted sin querer un día se durmió en el malecón a las 3 de la mañana con un humo y de repente usted oyó un rum y se despertó y pensó que delante de usted había una ballena enorme que se lo iba a tragar y que de repente usted como que se transportó a la Biblia y se acordó de Jonás, qué sé yo, una loquera a mí que se me ocurrió ahora mismo. ¿Me están entendiendo? Y ese es el inicio del cuento. Es el inicio del cuento, porque el problema es por qué esa persona llegó y estaba ahí en ese malecón con el humo que tenía. ¿Comprenden? Sí, sí. Entonces, yo puedo decir, el corazón se me salió por la boca. Está bien. Pero ¿cuántas formas, de qué tantas maneras pudiéramos decir que estamos nerviosos? Voy a invitar a una amiga que quiero muchísimo a que me pueda apoyar en esta, Raiza Pimentel. ¿Cómo podemos abordar o sumar al texto narrativo si quisiéramos decir que estamos tan nerviosos que el corazón se nos va a salir por la boca, que tú sabes que es una frase muy común? ¿Cómo pudiéramos decirlo de una forma diferente? Mostrando sin decir que la persona está súper nerviosa. Hola, se me ocurre que tal vez tenía algo en la mano y se le caía una y otra vez. Exacto. ¿Quién más podría sumar algo a eso? Sudor, quizás, Puede ser. ¿verdad? Exacto. Las manos, quizás las manos estaban sudadas y por eso se le caían las cosas. Sí, o Como- quizás a través de las miradas también, o sea, con la mirada un poco agregándole a las manos de nerviosa y el sudor, quizá la mirada un Exacto. poquito como dislocada en el momento. Exacto. Bueno, Pero a eso denota miedo. acuérdense de lo principal, mostrar sin decir. No podemos decir que está nerviosa, no podemos decir que los ojos están, ¿comprenden? ¿Cómo lo muestran? ¿Cómo decir que la mirada estaba temblando, mirándose a todas partes? Bueno, quizás usando un insecto, ¿verdad? ¿Quién fue que habló de las miradas? ¿Fue Ramona o usted, Manuel?
No, Sí, feromona. yo No, creía hablé que de las era en miradas. general que estaba preguntando. Ok, ¿cómo decir tal vez, por poner otro ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Cómo poder decir tal vez que yo estaba tal vez, bueno, o el personaje como estaba tan agitado que nunca había visto nacer una serpiente color ámbar, o que una serpiente color ámbar rodó por sus piernas. Uy. Se ha meado el tipo. Ay, temblé. Creo que la sentía en ese momento. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué serpiente? Porque la mayoría de las personas le tienen miedo a la serpiente o le tienen como asquito. Número uno, estamos trabajando con la psicología, ¿eh? ¿Entienden? Número dos, Sí, ustedes saben que, digo, todavía yo no conozco la primera persona que me dé derecho, especialmente los hombres, como que los hombres como que se ponen a jugar. Pero si esa persona está nerviosa y está caminando, probablemente cuando esté caminando la línea de la orina, ¿verdad? No va a quedar recta, sino zigzagueante como una serpiente. Y de alguna manera podemos abrazar todos estos elementos, ¿verdad? Y mostrar ese nerviosismo sin ser obvios. ¿De acuerdo? Entonces, decimos acá abajo, resolución o desenlace, un final satisfactorio. Señores, miren, para que el final sea final no tiene que ser un final feliz. Usted decide si el conflicto se resuelve o no se resuelve. Si nos vamos a enterar por qué le dieron el palo al tipo o no. Perdón, se lo llevaron a emergencia. Entonces, dice, si tienes una idea para escribir una buena conclusión, escríbela. Eso está bien. Muévete de atrás hacia adelante o de adelante hacia detrás desde esa primera idea. Jueguen con los momentos de su historia para atrapar a ese lector. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que trabajar para trabajarle la psiquis a su lector y que ellos se pregunten, ¿y qué va a pasar luego? Yo quiero. Por eso es que hay libros que tú no lo quieres soltar hasta que tú no lo termines. Ahora, ¿cómo ustedes pueden conseguir esto una vez que, disculpen, cómo ustedes pueden conseguir esto una vez que usted ha decidido la amplitud o el desarrollo de su historia? Vamos a suponer que ustedes prefieran trabajar microrelatos, que mucha gente dice que es más fácil, yo digo que no. Que todos los textos narrativos tienen su razón de ser y un encanto, y hay cosas que son difíciles. Señores, lo más difícil yo me encuentro es decir mucho con poco, porque no todo el mundo tiene esa capacidad y muchas veces nosotros sentimos y queremos decir demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, miren, dentro de mis recomendaciones, recolecten ideas. Recolecten ideas para su historia. Comiencen con las características que ustedes quieren inyectarle a ese cuento, para que cuando ustedes luego de que hayan escrito ese cuento y ustedes están viendo que la cosa se está torciendo, no se sientan con pena de si tienen que volverlo a reescribir. ¿Entienden? El hecho de que usted haya escrito una historia no quiere decir que sea una historia que tenga que ver la luz. ¿Ustedes están entendiendo esa parte? Sí. Hay historias que sirven única y exclusivamente como caligrafía, como un ejercicio para
trabajar, qué sé yo, la destreza mental o para ustedes poder ver su nivel de creatividad, ¿entiendes? O ver dónde se suele estar fallando de forma recurrente, perdón, ¿de acuerdo? Encuentra inspiración en personas reales. Inspiración, no que copie y esté escribiendo la historia tal cual de otra persona. Aprende a conocer sus personajes, de lo que estuvimos hablando en un principio. Cómo es, de qué color, es más, respírelo. Respírelo. Yo necesito que cierren los ojos, por favor, por un momentito, 2 segundos. Y yo necesito que ustedes se imaginen cómo huele al hombre que le partieron el palo en la cabeza. 3, 2, 1. Abra sus ojos. ¿A qué huele? Sudor. Gracias. El olor de ese personaje es salubre, salado. Un poquito incómodo. Ligado con el alcohol, es un problema ese. Dígame. Ligado con el alcohol, es. Exacto, sobre todo, eso no puede faltar. Porque usted está seguro que si fue una mujer que le dio el palo, había alcohol de por medio. O un cuerno. Y en el malecón quizá huela también un poco a heces o... Exacto. Pero yo necesito que ustedes vean el factor psicológico que le estoy diciendo, ¿verdad? Sí, Entonces, si ustedes pueden ir hilvanando todas las cosas que hemos estado compartiendo, húmedo, dice Natalie. Si ustedes van hilvanando y van sumando todos estos elementos, verificando que ustedes están trabajando esos elementos dentro de su historia, vuelvo y repito, tienen que trabajar esos elementos para que lo esté leyendo pueda oler, imaginarse, adentrarse, inventarse, sumarle o restarle algo a su historia, incluso que le inspire a querer reescribir el final si le da la voluntad. Muchas veces nos hemos visto frente a películas, telenovelas, perdón, o series X que nos encanta y llegamos al final y no nos gusta el final. Y adivinen qué nosotros estamos haciendo sin querer. Queremos reescribir la historia. ¿Ustedes creen que ese escritor escribió ese final mal porque sí? No, todo tiene una razón. Especialmente cuando hay que sacarle dinero a la cosa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando este trabajo cinematográfico, audiovisual, se trabajó, le estoy poniendo un ejemplo ya de películas y series, y etcétera, genera que la gente empiece a compartir experiencias. Y el otro quiere saber si es verdad que el final no es bueno. ¿Y qué significa eso? Rating. ¿Están entendiendo? Involucrar, en este caso, ahora mismo que estamos hablando de cuentos, al lector, o en el caso de audiovisuales, a la audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, decimos acá, limita la amplitud de tu historia. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahorita? No nos desviemos, tenemos que concentrarnos. Comienza con estilo. De lo que estuvimos hablando ahorita, no quiere hacer la cosa como lo hace todo el mundo. Juanito vivía en el campo. No. ¡Sas! Se partió el diente. Yo soy muy dramática, pero eso funciona, señores. ¿Por qué? Porque le genera morbo. Cualquier cosa que le pueda generar morbo al lector funciona. ¿De acuerdo?
Deja que la historia se escriba sola, no la forces. Porque muchas veces forzándola, empezamos con extender o describir o hablar de más y cae en lo grotesco, en lo innecesario. Y aburrimos y redondamos una y otra vez, una y otra vez. ¿Y sabe qué pasa? Que eso el lector lo siente. El lector siente que usted está perdido, que usted no sabe qué es lo que está haciendo con su vida. Y una cosa es que usted esté compartiendo una historia con el lector y otra cosa que usted se esté desnudando frente al lector. Yo creo que eso sería lo más importante que ustedes deberían tomar en cuenta para corregir. Evitar que sus situaciones personales se traspasen, se traspapelen en su historia. ¿De acuerdo? No forcen las cosas. El lector puede darse cuenta si usted es un escritor vago, si usted lo está haciendo a la bregandina. Señores, eso es una cosa, vuelvo y les repito, es un factor psicológico increíble. Revisa y evita. Usted va a revisar todos esos elementos que yo le estoy diciendo que le he dicho que son necesarios. Yo les tengo déjame escribirle otra vez a ustedes, hermosos, al chat, para que por favor, me envíen sus correos para yo enviarle esta diapositiva para que le pueda servir, para que les sea de utilidad más en el futuro en caso de que lo necesiten. Y no hemos terminado todavía, pero antes de que se me olvide. Entonces, revisar y editar. De los que estaban desde un principio, que yo les di respecto a lo de revisar y editar. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer cuando usted va a revisarlo? Un texto. El primer paso. Convertirse en lector. Convertirse en el lector. Usted no va a leer su historia como autor, usted lo va a leer como lector. Y no como cualquier lector. ¿Qué tipo de lector? ¿A quién que usted va a leer? Crítico. Como Yo se lo dije la otra vez, ¿se su acuerda? peor enemigo. A su peor enemigo, la persona que usted más odio le tenga. Al jefe suyo, que no lo montó. ¿De acuerdo? A ese que le parqueó el carro adelante, usted no pudo salir. Sea crítico. Es más, critique al partido político. Hágase de cuenta, váyase por ahí. Así. Y al presidente que está en el partido que está en contra de que a usted le guste a usted, para que usted pueda encontrar los defectos. ¿De acuerdo? Entonces, busca opiniones. ¿Por qué buscar opiniones? Porque 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos ven más que 2. Y hay cosas que a mí se me pueden escapar, pero a otra persona no, tal vez se le escapa, pero ¿qué pasa? Esta persona de alguna manera está viciada. Bueno, la palabra no es viciada, pero está contaminada por cierto tipo de lecturas. Y yo necesito que mi historia sea un poquito más universal. Entonces yo veo a otra persona que tenga un gusto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando los gustos de fulano ni de fulano. Cada quien escribe como quiere, tiene algo particular que lo hace único y diferente. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, cuando ustedes estén revisando y editando y buscando opiniones, acuérdense que ustedes tienen que escribir como ustedes. Ramona tiene que escribir como Ramona, Manuel García como Manuel García, Natacha como Natacha, Natalie como Natalie, Ángela como Ángela y cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa, en ese proceso de ustedes estar corrigiendo, voy a subrayarle que eso no se lo puse aquí porque esto es una opinión mía muy personal, es acepten cumplidos y elogio, eso es bueno, usted oye, pero no se lo crean. ¿De acuerdo?
Porque si ustedes se lo creen, ya llegaron y nunca van a mejorar. ¿De acuerdo? Siempre, siempre. Natalie, te voy a poner a ti, te voy a designar como mi secretaria. Tú vas a anotar todos los correos de todo el mundo y me lo vas a mandar a mí, para yo poderle mandar las diapositivas. Muchas gracias. Eres lo máximo, lo más natural, como dice un... Ok. Ok, perfecto. Volvemos acá. Miren, cuando uno está corrigiendo, siempre tenemos la mala costumbre de centrarnos única y exclusivamente con la corrección gramatical y ortográfica. Sí, es importante. Sí, tenemos que aprender las reglas básicas de gramática, puntuación, etcétera, etcétera, para mejorar la calidad de nuestro texto. ¿De acuerdo? Pero sí, nuestro fin es publicar. Cuidado a la hora de en quién ustedes van a depositar sus textos. Porque hay muchas personas que fungen como imprentas, no como editores. ¿Entienden? Y cuando usted tiene y desea publicar, el editor debe corregir. ¿Comprende? Y si no corrige, no se editó. Por lo tanto, como usted está corrigiendo desde el desapego, usted tiene que aprender a corregirse a usted, o sea, y saber dónde usted está fallando para que no se dejen engañar. ¿Entiende? Que hay gente que nos cobran por evitar y no evitan. ¿De acuerdo? Estilo y coherencia. Analizar y mejorar la elección de las palabras. La fluidez del texto y la coherencia en el uso de los tiempos verbales y los pronombres. Les doy un ejemplo súper sencillo. Si yo digo BlackBerry, ¿qué le llega a usted de la cabeza? Teléfono. Ah, un teléfono. ¿Y hace cuánto tiene el BlackBerry que no se está usando? No hace mucho, pero eso es lo que me viene a la cabeza. ¿Por qué se lo estoy diciendo algo? Porque en el momento que ustedes utilizan un elemento, tienen que saber el tiempo, cómo, por qué se utilizaba. Porque si usted está hablando que estamos en el 2023, usted me salta con el BlackBerry, yo decir, pero es que hay un maco, porque aquí ahora mismo nadie usa BlackBerry. Sí, pero se puede usar, ¿no? Si uno está hablando del 2002, ¿verdad? Por supuesto, ahí es donde yo voy, que tiene que haber una coherencia en tiempo, El con tiempo. los Sí. elementos, con el personaje y de todo. Aunque hay personajes, por ejemplo, que perfectamente pueden utilizar un Nokia de esos super mega viejos que nunca se acababan. Sí, como Y vamos yo. a suponer Yo que no lo lo usa, cambio. que lo usa todavía porque él es bacano, el primo es bacano y dice que él no se va a someter tanto a la tecnología. Le estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pero usted desarrolló ese personaje así, ¿comprende? Hay una intención, hay un porqué, pero si no hay un porqué definido, no se me aísle, me esté buscando pajarito en el aire. Hágame el favor, aterricemos. Entonces, decimos en lo siguiente. Desarrollo de personajes, volvemos. Analizar la construcción de personajes, construyan sus personajes, cómo, cuándo, cómo era su familia, por qué esa persona sufría tanto, si fue que le mataron al papá, a la mamá, si pasaba hambre, ¿entienden? Busquen el trasfondo, armen su trasfondo, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante, porque de acuerdo a esto podemos mejorar su consistencia y el desarrollo a lo largo de la narrativa. Edición de descripciones y ambientación. Trabajar en la creación de imágenes vívidas y detalladas a través de descripciones efectivas y creando las atmósferas adecuadas. Esta es la forma fina de lo que yo le estaba diciendo ahorita.
Demostrar sin decir. ¿De acuerdo? Ritmo y tensión narrativa. Deben de aprender a controlar el ritmo de la historia. No quieran decirlo todo de una vez. No lo dejen todo tampoco para el final, porque entonces, vuelvo y les repito, su lector se va a cansar en el proceso. ¿De acuerdo? Sí, yo quiero aportar ahí. Por ejemplo, Dele, que esto es suyo. hay muchas historias que se van desarrollando tan lentas que uno se aburre y las suelta. Exacto. O sea, muy lentas. Y uno dice, pero no va a avanzar. Ya deberían de introducir un elemento nuevo que motive a uno a continuar. Bien, entonces, tiene todita la razón. Retroalimentación constructiva. Englobándolo todo. En resumen, un buen cuento debe ser breve. De intensidad creciente. Ratatatán, tatatata, con todo y fanfarria. Debe producir en el lector una gran impresión. Juéguensela todo en el principio, señores. Si ustedes no logran impactar en la primera adoración de ese cuento, mire, eso no va para ningún lado. En serio. Entonces dice, a ver, perdón que me perdí. Dice, un buen cuento debe ser breve, de intensidad creciente, debe producir en el lector una gran impresión y todo en él ha de ser significativo y verosímil. Esas son las cualidades que califican un buen cuento para que resulte, oigan la palabra, inolvidable, para que el lector se adentre en él y deje la huella. ¿De acuerdo? Entonces, yo encuentro que este microrrelato, que el que quiera puede leerlo en voz alta, para que ustedes entiendan cómo la escritora Natasha Félix Franco logró hacer esa historia en esas 3 oraciones, y que yo encuentro que yo no había leído un cuento dominicano, un microrrelato, perdón, tan exacto, donde me está mostrando sin decirme lo que está pasando. ¿Quién lo va a leer? Pues yo yo leo, si nadie leo. Vale. Okay. Vale. Zapatos, por Natasha Félix Franco. Fascinada con los estiletes de la prima, que recorrían la pista de baile, no dejaba de imaginar cómo se verían en sus pies. Era su despedida en la discoteca. Al día siguiente partiría a Nueva York. A 30,000 pies de altura, recordó. ¿Cómo no pudo evitar meter los zapatos en la maleta mientras el avión caía vertiginosamente? Yo creo que esta historia como que describe perfectamente el taller entero. ¿Cuál fue su sensación al leerlo? ¿Qué me puede compartir? Bueno, fue triste, pero al mismo tiempo se me aceleró un poquito el corazón, como que me dio Gracias. miedito. Señor Cuando taquicardia, le- ¿verdad? Sí, da como, te acelera un poquito. Y Factor al mismo psicológico. tiempo como que te queda como esa sensación de cómo diablos puedo pensar en esto ahora mismo, en unos zapatos. Ven, cómo mostrar, cómo adentrar al lector dentro de una historia que diga, oh, mierquina. Pero también le pasó por ladrona porque se robó los zapatos de la prima. Y él le manda, está cogiendo lo que no es suyo. Yo me encuentro que ese relato está genial.
Tú te lo imaginas. Es que tú estás viendo una prima tuya ahí en ese avión. O una hermana de esas que cogen los vestidos prestados, ustedes saben, y sin devolución. Tú sabes que de uno de los primeros libros dominicanos que yo me enamoré fue de un libro de microcuentos que se llama Yerba Mala, de Ivette Guzmán. Ah, sí. Que cuando yo la conocí, corrí y dije, ¡ay, tú eres Ivette! Bien. En uno de esos microcuentos había uno muy micro, que era sobre el diablo apareciéndosele a un chico. Y el chico siempre soñaba con Mario volando. Y cuando el diablo se le aparece, le dice que le va a conceder un deseo a cambio de su alma. Entonces el chico le dice que él quiere volar. Y el diablo le concede el deseo. Entonces al otro día el chico se levantó siendo un mosquito. Ay, mi madre. Maravilloso. Maravilloso. ¿Están entendiendo? Mostrar sin decir. Mostrar sin decir. Eso es lo que yo veo aquí, por ejemplo, en Zapatos. Como que cada una de las oraciones dice tanto, dice mucho, y uno capta la idea con facilidad. Dice mucho en el sentido de que no es que está desglosado, no, sino en el sentido. Uno lo capta con una amplitud clarísima. Y en esas 3 oraciones está descrito ahí un mundo, una historia, un cuento de una página, de 2 páginas, realmente. Si se desarrollara, hay mucho por donde escribir. Y lo dice con una maestría, algo tan exacto que es asombroso. Realmente crea el sentimiento. Yo lo que yo pienso es que yo creo que ella consiguió ese texto, ¿verdad? Precisamente porque se enfocó en lo que quería comunicar. En ningún momento del texto empezó a hablar de que si había más gente en el aeropuerto, que si había gente en el aeropuerto. No. Ella recreó un momento exacto. Exactamente. Algo que se te quede ahí, ¡fua! Y nunca se te olvide. Como el caso del mosquito, del hombre que se convirtió en mosquito. Sí. Que a mí me parece que esa vendría siendo como una forma de adaptación de la novela de Kafka. Con perdón, Sí. Algo cuando el nombre. Sí, porque ya el problema con Kafka era la cucaracha, ¿verdad? Y este se convirtió en mosquito. ¿Cómo que se llama ese librito? Ay, Dios, se me fue de la mente. Yo me sé el nombre. Pregúntame a mí, yo me sé el nombre. Yo lo Metamorfosis, tengo. exactamente. La Metamorfosis, sí, claro. Gracias. Claro. La metamorfosis leído y Kafka. analizado esa metamorfosis de Kafka. Claro. Imagínate, yo creo que esto es como una versión de esto. Sí, qué libro, así mismo. Pero está Natalie, interesante, muy interesante, sumamente interesante. Sí. Entonces, mis queridos y queridas, le tengo que comentar algunas cosas. Número 1. El taller que yo di la semana pasada, que fue de corrección de textos poéticos, que se dio muy bueno, ¿verdad, Manuel? Sí. No me enteré. Me mandan No todo, importa, que me interesa. pero usted se va a enterar de más cosas hoy. Oiga, qué chévere. Exacto. Miren, yo he tratado o quiero trabajar estos talleres con una asesoría. Ustedes escriben un relato y los vamos a ir trabajando juntos. ¿Cómo? Ya sea porque ustedes me lo manden a mi correo o déjame escribirlo de una vez o ustedes se comunican conmigo vía WhatsApp. Entonces, de 475 20. Ya mandé.
¿Por qué les digo esto? Yo quiero, van a tener tarea todos, qué chéverancia. Yo necesito que ustedes me desarrollen a su tiempo, ¿eh? No tiene que ser para mañana, bueno, que no pasemos de 2 semanas, ¿de acuerdo? Sí. Y ustedes puedan desarrollar un micro relato que no pase de 3, es más, le voy a regalar uno más, que no pase de 4 oraciones. ¿De Vamos acuerdo? a intentarlo, claro. Vamos a intentarlo. Y lo vamos a ir checando, analizando, corrigiendo para que ustedes vean qué tanto ustedes lograron aprender o entender de este taller. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto le funcionaría o qué otras cosas ustedes pudieran sumarle a su historia o restarle a su historia? ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a lo del principio que les dije que yo estoy diseñando un taller que es escribir un poemario desde cero conmigo. Y eso es como que usted escriba un libro, solo que yo le voy a asegurar el éxito 200% de que va a ser un libro que va a romper. ¿Por qué? Porque yo les veo a ustedes a trabajar desde la temática. Pero muchas veces, el que le gusta escribir poemas, escribe poemas, junta todos los poemas y ya es un libro. Y las cosas no se trabajan así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar trabajando desde temática en función y yendo a partir desde la parte psicológica del lector y esa relación entre escritor-lector. Y vamos a ir trabajando textos y los vamos a ir corrigiendo y luego yo con ustedes voy a estar organizando los textos para que ustedes aprendan cómo elegir sus textos. Checarlo y que ya al final usted decida si usted lo va a publicar o no, que yo espero que sí. Pero ese libro, cuando ya llegue hasta ese punto, ya va a estar súper editado y lo único que va a necesitar es de un diagramador. ¿De acuerdo? Dígame, Manuel, ¿iba a decir algo? No, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ese taller va a estar disponible en Dominican Writers. Yo estoy dando los términos finales. Y espero me gustaría de verdad que muchos de ustedes se sumaran y puedan compartir la información. Este taller va a tener una duración de 2 meses de clases, o sea, vendría siendo de 8 clases. ¿Por qué 8? Porque hay un tercer mes que no nos vamos a estar reuniendo por Zoom, sino que vamos a ir, bueno, yo estaría trabajando 1 a 1, o sea, con cada estudiante, ¿verdad? Las correcciones. O sea, ese otro mes yo me lo voy a tomar para yo, por ejemplo, trabajé con Ramona, terminé con Ramona, voy con Manuel, terminé con Manuel, voy con Stephanie, hasta que todos estén juntos, porque realmente mi idea y lo que me gustaría es que al final se puedan publicar esos libros, o que hagamos un evento, un recital con esos textos de ustedes, ¿de acuerdo? Bajo la sombrilla de Dominican Writers. De acuerdo, de acuerdo. Una cosa bella. Claro, porque si no, no funciona. Entonces, yo creo que, a ver, ya ustedes me están viendo a mí. Sí. Sí. Sí, sí. Excelente. Entonces, como les decía, he querido dejar un poquito de tiempo, que me quedan 5 minutos, más que nada para preguntarle qué tal le ha parecido el taller, qué cosas a ustedes les gustaría sugerir para un próximo taller, qué cosas le gustaría a usted
que yo abordara en otro taller diferente para yo ir desarrollando cosas que tal vez de inquietudes que ustedes tengan y que yo les pueda ayudar. Ángela, te amo. Te amo. De aquí hasta el más allá y el más acá también. Natalie. A ver, Natalie dice, ¿dónde podamos leer el qué? Natalie, Hola. me perdí Hablé un- donde tú puedas leer el qué. O sea, te hablando, cuando estabas hablando de los poemas, donde podamos leerlo Oh, y que vamos compartir a armar uno un así. recital, linda. Ujú, ujú. Una cosa bella y maravillosa. Exacto. Pero realmente a mí sí me gustaría que pudieran publicar los libros. Les voy a explicar por qué. Cuando ustedes van dígame. Por lo general, cuando ustedes van o tienen idea de publicar un libro, un poemario específicamente, ustedes saben que ustedes le cobran por edición, ¿verdad? Sí. Y le cobran aparte por diagramarlo, ¿verdad? Y aparte le cobran por ustedes por mandarlo por imprenta. Lo saben, ¿verdad? Con la única diferencia que con este taller usted no solamente va a aprender a corregir sus textos, va a aprender usted mismo a hacer su propio libro. Y además, para colmo, como si no fuera nada, yo lo voy a ayudar a ustedes a editar ese libro. O sea, va a terminar editado. No, usted no va a tener que pagar edición. Solamente tal vez buscar a alguien que le pueda diagramar el libro. ¿De acuerdo? No, a mí no me dé. Es que yo soy una gente bacana. Lo que pasa es que ustedes llegaron tarde a la repartición. Natasha, Cuenten. a mí me gustaría ver en otro taller tal Ujú. vez algunas técnicas para que se pueda enganchar al lector. Por supuesto. Ajá. Por supuesto, lo voy a tomar en consideración. Muchísimas gracias. Dale, sí, corre para acá. Uy, besando. Hay un bebé, yo siento como un bebé por ahí, ¿verdad? ¿Algo más que quieran sumar? Bueno, pues mis queridos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y pasar este tiempo juntos, aprendiendo todos unos de otros. Espero que les haya gustado el taller. Siempre, Sí, siempre a la puede ser. orden, en esto y fuera de esto, siempre a la orden. Se les abraza, se les quiere mucho. Siempre estén al tanto de las publicaciones de Dominican Writers, que siempre tienen excelentes talleres disponibles en inglés y ahora en español. Tienen grandes personas siempre a disposición con toda la intención de ayudarles a ustedes a crecer como escritores. Y muchísimas gracias como dominicana. Oigan bien esta parte, como dominicana, se lo voy a decir. Muchísimas gracias porque ustedes están sumando y por el interés de sumar. Bueno. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por Dominican Writers con toda la bendición del mundo, Dios mío. claro, O sea, esto es lo claro, máximo. claro. Bien, Natasha. Besos, abrazos y que pasen feliz resto de la noche a todos. Muchísimas gracias. Un taller maravilloso. Gracias. Natasha, si me puede decir Dígame. ¿cuándo podemos juntarnos para repasar? Pero yo creo que mañana pasado usted me da un toquecito por WhatsApp o me llama por teléfono. ¿Usted tiene mi número? Démelo otra vez, porque lo estaba buscando acá y Anote y no se apuren. Sí. Señores, 917. si quieren continuar recibiendo información de los talleres, por favor pongan su email en el chat, que yo Sí, lo lo pusieron, voy yo a te lo voy a agregar a mandar una para acá. lista para avisarle del próximo taller de Natacha. Zamora, ok. ¿te gustó el taller? Excelente. Sí, claro que sí. Eso le estoy diciendo, que fue maravilloso porque siempre esos conocimientos
de literatura, de ortografía y todo eso, a mí me fascina porque he sido maestra tantos años de español que yo lo vivo. Qué bueno, qué bueno. Angie, Natalie hoy está trabajando como mi secretaria, me va a mandar todos los correos, yo te los mando. Sí, el mío de todos modos ya yo creo que Angie lo tiene porque tengo recientemente Exacto. hice el taller exacto con Aide. Ok. Sí, yo lo colecciono también, Natacha, y te lo mando. Excelente. Exacto. Pues te toca a ti entonces despedir. Yo me despedí. Está bien, señores. Yo estaba haciendo una charla de inteligencia artificial en Instagram. So, por eso me despedí un rato. Pero, señores, estaremos en comunicación. Tengan buenas noches. Gracias, muchas gracias a Igualmente, ustedes gracias. como empresa. Gracias, Muchas bye. gracias. Bye.